Hoy voy a hablar de una herramienta que es tan básica y antigua y que veo que no le sacamos el partido que se merece o no le sacamos el partido que le podríamos sacar. Y hablo de la respiración, más concretamente de la respiración nasal, porque sí, yo también he sido de esas personas que decían, no, a mí eso no me sirve y no me sirve ni en situaciones de estrés, ni de ansiedad, ni que estoy enfadada antes de respirar, antes de decir cualquier barbaridad, a mí eso no me sirve. Yo es que soy una persona muy nerviosa, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando entiendes cómo funciona, el efecto que causa en tu cerebro y en tu cuerpo y que realmente no es posible que no pueda funcionar, sino que igual es que yo pienso que no me puede funcionar, entonces no le doy la oportunidad de hacerlo correctamente, o incluso quizás lo estoy aplicando mal y estoy generando el efecto contrario a lo que quiero conseguir. Entonces mi objetivo con este vídeo, con este episodio, es que entiendas cómo la respiración nasal te puede ayudar tanto a relajarte como a reducir el estrés, a reducir la ansiedad, como a potenciar tu capacidad de concentración, de atención o de estar presente y que lo puedas aplicar. Realmente creas que es una opción, que es algo que te va a servir. Porque, vamos a ver, seamos honestos. Si estás en una situación de crisis en la que tu cerebro o tu cuerpo percibe un potencial peligro y tú intentas aplicar una herramienta que crees que no te va a funcionar, la vas a aplicar como último recurso y diciendo de forma rápida a ver si esto me funciona y me alivia instantáneamente. Y al ver que no te alivia instantáneamente dices, pues me voy de aquí, realmente voy a huir de esta situación, no me voy a quedar aplicando algo que creo que no me funciona. Entonces, si realmente tú sabes cómo eso funciona, ya le vas a dar la oportunidad y lo vas a hacer correctamente. Así que esa es mi intención. Porque, seamos honestos, por algo será que es una práctica que se utiliza en culturas tan diferentes y en prácticas tan antiguas, desde el pranayama en la India, que se han encontrado en textos de hace más de 5.000 años que se utilizaban ya estas prácticas de respiración nasal y que se cree y se utiliza pensando que ayuda a equilibrar el flujo vital, estabiliza la mente, que equilibra la energía, o incluso también en Japón, en prácticas de zazen, lo típico como estemos como zen, ser una persona zen, pues en las prácticas del zazen también se piensa que ayuda a equilibrar el flujo vital, la energía vital, el flujo mental. Entonces se utiliza esta respiración nasal también. O incluso, que esto es bastante curioso, ya en la antigua Grecia y Roma, en prácticas militares antiguas, los guerreros, antes de iniciar sus batallas, de exponerse a las batallas, hacían este tipo de respiración nasal, porque se pensaba que el taparse la boca y respirar solo por la nariz te ayudaba a mejorar tu concentración y tu capacidad de enfoque. Entonces ya es algo que aplicaban incluso en la antigua Grecia y Roma. No será casualidad, quédate, que esto es una curiosidad tonta, pero cuando entiendas lo que te produce, vas a empezar a aplicarlo. Realmente me motivé a hacer este vídeo porque estuve leyendo el otro día un estudio súper interesante que voy a dejar en la descripción para que te lo puedas leer si te interesa, que hablaba de cómo a través de la respiración nasal controlada y rítmica podemos sincronizar ondas cerebrales en diferentes partes de nuestro cerebro. Pero para que entiendas mejor qué significa esto, te tengo que poner un poco en contexto de cómo funciona el cerebro para que tengas un mínimo de conocimientos. Lo primero que tenemos que saber es que cualquier actividad mental, cualquier proceso mental, conlleva que las neuronas se comuniquen entre ellas, y las neuronas se comunican entre ellas a través de impulsos eléctricos o químicos. Y como se comunican a través de esos impulsos eléctricos, podemos medir la actividad que hay en nuestro cerebro a partir de una prueba que se llama electroencefalograma, que mide la actividad que hay en nuestro cerebro, la energía que están produciendo o generando esas neuronas, y sabemos la cantidad de procesos mentales o el estado mental en el que podemos estar, porque coge esas señales, las amplifica y después las traduce en esas ondas. Seguro que las habéis visto, esos escritos, dejaré igualmente la foto en la pantalla para que veáis a qué me refiero, pero esas ondas que están transcritas de la actividad cerebral. Entonces, según el tipo de ondas que hay, estamos teniendo una actividad en nuestro cerebro u otra. Podemos estar durmiendo, relajados, concentrados, activados, y a través de las ondas podemos saber en qué estado estamos. Existen
5 tipos de ondas cerebrales. Están las delta, las zeta, las alfa, las beta y las gamma. Pero sobre todo quiero que te quedes con las zeta porque estas son las que nos van a interesar en cuanto a el efecto que tiene nuestra respiración nasal. Por ejemplo, las deltas son aquellas que son más espaciadas, más amplias y que tienen que ver con cuando estamos durmiendo en un sueño profundo. Y esta y este ritmo de ondas es lo que permite que se regeneren procesos, que se consoliden aprendizajes que hemos adquirido durante el día. Después tenemos las zeta, que estas son las que decía que nos interesan porque son las que se dan cuando estamos en un estado de relajación profunda y en el que podemos estar más creativos. Y estas ondas nos permiten estar enfocados en procesos internos. Por ejemplo, cuando estamos meditando o cuando estamos soñando despiertos es cuando están presentes estas ondas. Después tenemos las alfa, las beta. Las beta también nos interesan mucho porque se dan cuando tenemos una actividad intensa, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad serían las ondas que están presentes en ese momento, que también se pueden dar en otros procesos que no tienen nada que ver con la ansiedad. Por ejemplo, si estamos muy concentrados en algo o activados mentalmente porque estamos pensando en algo importante, también pueden aparecer estas ondas. Y lo interesante de esto es que se ha visto que lo que decía, cuando estamos respirando de forma rítmica y controlada y pausada a través de la nariz, conseguimos que las ondas zeta, que recuerdo que son aquellas que se activan o que están presentes en estados de relajación profunda, se sincronizan entre dos partes muy importantes de nuestro cerebro que están implicadas en lo regulados emocionalmente que estamos, y es el hipocampo y la amígdala, ¿vale? Así como para hacerte un mini resumen, la amígdala es esa parte de nuestro cerebro que está muy hiperactiva cuando sentimos mucho miedo, mucha ansiedad, es aquella que está implicada, y el hipocampo es aquella parte de nuestro cerebro que está implicada en procesos como la memoria, los recuerdos, el cómo yo estoy incorporando la información que tengo ahora delante mío para recordarla en un futuro, o que también está implicado en procesos de recuperación de recuerdos, ¿no? Si yo recuerdo algo que me sucedió en el pasado, pues lo estoy recordando también porque está implicado el hipocampo. ¿Qué significa que se sincronicen estas dos áreas tan importantes de nuestro cerebro? Pues que si las dos están en un estado de ondas zeta, yo puedo estar presente en el momento y procesando lo que me está sucediendo de una forma controlada y relajada. Si no están sincronizadas las dos partes, pueden pasar varias cosas. Primero, si la amígdala está muy hiperactiva y por tanto las ondas están ahí a tope, rítmicas, y no están en un estado de activación, y el hipocampo está como muy hipoactivo, con una actividad muy bajita, lo que está pasando es que yo no estoy procesando las cosas que me suceden desde un estado de desconexión, que quizás no estoy procesando bien lo que me está sucediendo y por lo tanto no voy a almacenar bien los recuerdos del momento actual, o que incluso no puedo recordar bien el pasado, o no soy consciente de que lo que me está activando ahora forma parte de un recuerdo pasado y que no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, cuando yo estoy viviendo una situación muy traumática y está la amígdala súper hiperactiva y el hipocampo no está compasado, lo que puede pasar es que no estoy procesando bien lo que me está sucediendo, y entonces la situación se almacena, el recuerdo se almacena de forma caótica, y es lo que me puede producir a largo plazo esos flashbacks o esa falta de estructura en mis recuerdos, y me puede producir efectos bastante traumáticos. Entonces, por eso es importante sincronizar ambas partes del cerebro, y pensar que solamente que a través de la respiración controlada podemos conseguirlo, es que es maravilloso, y es un indicador de cómo, poniendo atención y enfoque, podemos regular cómo funciona nuestro cerebro. Es maravilloso, honestamente. Además que cuando yo regulo mi amígdala y mi hipocampo, pues yo consigo estar tranquila en el momento, siendo consciente, procesando lo que me está sucediendo en el momento de forma consciente. Por ejemplo, si yo voy a hacer una presentación muy importante y estoy muy nerviosa, mi amígdala está súper hiperactiva, yo estoy percibiendo amenazas, estoy bloqueada, no recuerdo bien lo que tengo que decir. Es que esto es muy importante en las presentaciones, porque una de las cosas que sucede cuando tengo presentaciones, que a mí esto me pasaba mucho en el cole, cuando tengo presentaciones orales, es que yo estoy desde el miedo, desde la hiperactividad de la amígdala, y mi hipocampo está
hipoactivo y estoy como bloqueada porque no recuerdo lo que tenía que decir, no recuerdo lo que tenía que hacer, me quedo pausada. Entonces, si yo respiro conscientemente, consigo eso, consigo conectarme con el presente y regularme y recordar lo que tenía que decir y recordar lo que tengo que hacer y estar procesando los estímulos del momento de forma consciente. Entonces, esto es una de las cosas que produce, uno de los efectos que produce en mi cerebro, el respirar conscientemente a través de la nariz. Otra cosa que es importante saber, cuando yo estoy en un estado de ansiedad o de alerta máxima, lo que puede pasar es que empiece a hiperventilar. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a consumir mucho oxígeno, entra un exceso de oxígeno en mi sangre y también estoy eliminando mucho CO2. Y entonces lo que produce que yo esté eliminando mucho CO2 es que tenga esos síntomas como de mareo. Y otro efecto positivo que tiene es lo que se llama el efecto de refrigeración cerebral. Es que la respiración tiene como un leve efecto de refrigeración en el cerebro. Es decir, yo cuando respiro aire fresco, por ejemplo, ahora que ya empieza el fresquito, me voy a pasear o me asomo a la ventana si estoy muy estresada, las fosas nasales enfrían ligeramente el flujo sanguíneo que va hacia el cerebro y eso ayuda a reducir un poquito la sobreestimulación que a veces tenemos en el prefrontal. Entonces nos ayuda si estás muy agobiado, si necesitas estar largos periodos de tiempo concentrado en algo, el respirar ese aire fresco de forma controlada también ayuda a producir esa refrigeración en el cerebro, o sea, a enfriar un poquito. Es como si nuestro prefrontal se hubiera calentado y casi esos dibujos que sacan humo por el cerebro, pues como que ayuda a refrescar un poquito el cerebro, de alguna forma, aunque suene raro. Y ahora me dirás, vale, muy bien este rollo, pero ¿qué significa respirar controladamente o cómo puedo respirar bien por la nariz? Porque recordemos, es por la nariz, por la boca se ha visto que no tiene los mismos efectos, sobre todo en lo que decía de las ondas cerebrales y en que se sincronizan esas dos partes del cerebro. Lo que tenemos que hacer, y sobre todo quédate con esto, es estar más tiempo exhalando que inhalando, es decir, sacando aire por la nariz que introduciéndolo, porque hacerlo al revés genera todo lo contrario, que es lo que a mí me pasaba antes de entender cómo funciona la respiración. Claro, tú dices, vale, voy a respirar controladamente, pero a veces, de forma inintencionada o por desconocimiento, estamos inhalando mucho más aire del que sacamos. Entonces empiezas... Y realmente eso genera el efecto todo contrario, porque te pones más nerviosa y llamas tu sistema nervioso y activa el sistema nervioso simpático, que es el que me hace estar a mí súper alerta y percibiendo amenazas en todos los lados. Entonces, para que se active el sistema nervioso parasimpático, que es el que me ayuda a estar relajada y en un estado de calma, tengo que estar exhalando más rato que inhalando. Y ahí hay miles de combinaciones de patrones de respiración. Sobre todo a mí el que más me gusta, y esto va a depender de tu capacidad pulmonar y de cómo tú te sientas bien. Por ejemplo, el 4-5-6, es decir, inhalo durante 4 segundos, retengo el aire 5 segundos y exhalo durante 6 segundos. De combinaciones ya digo que hay miles. Si tienes una capacidad pulmonar más grande, puedes incluso hacer 4-6-7, 4-7-8, lo que tú llegues a tolerar. Pero sobre todo eso, estar más rato exhalando. Después otro que yo soy muy fan, que me gusta mucho, es el suspiro fisiológico, que es, yo no sé si alguna vez seguramente sí, sobre todo a mí me pasaba cuando era pequeña, que estaba que cuando estabas llorando muy intensamente, de repente hacías el... Pues eso es una forma que tiene tu cuerpo de autorregularse solo. Y es algo que podemos utilizar conscientemente también para regularnos. Y es el hacer 2 inspiraciones seguidas por la nariz y una exhalación larga. Y esto a mí me encanta, la verdad. Lo recomiendo mucho a mis pacientes y yo también lo utilizo bastante. Y después, otra cosa muy importante a la hora de aplicar la respiración. Dale una oportunidad larga. El cuerpo necesita un rato para regularse, para regular el oxígeno en sangre, para regular esas ondas cerebrales. No sucede de forma inmediata. Yo tengo que darme la oportunidad de estar un rato respirando en un entorno un poquito más calmado si puede ser. Si no, pues no pasa nada. Es algo que, como he dicho, una herramienta que tienes en todo momento. Y también entendiendo que, bueno, si yo estoy intentando calmarme por la respiración, pero sigo enfocada en mis pensamientos ansiógenos, es decir, en lo que me provoca preocupación,
pues el cerebro se sigue poniendo nervioso. Por mucho que yo le esté intentando transmitir señales de calma, si por el otro lado me estoy poniendo nerviosa, es contraproducente. Entonces, intentar salirte o enfocarte en esa respiración en el momento, estar presente en cómo estoy respirando y dejando un poquito de lado esos pensamientos y creyendo en que funciona. Y no intentando huir a toda costa de esa sensación que me genera incomodidad, porque sí, sabemos que es horrible estar en un momento ansiógeno, estar en un momento en la que te sientes fuera de control, pero tengo que confiar en que la herramienta que tengo es algo que me funciona. Y al final de todo esto, el entender y el conocer te produce una sensación de alivio y de confianza enorme. Porque yo, por ejemplo, antes de estudiar psicología y en bachillerato, cuando no sabía cómo funcionaba mi cuerpo, yo lo que hacía es sacar reglas. A partir de las cosas que vivía, intentaba entender mi cuerpo y, por ejemplo, algo que es que no tenían absolutamente ningún sentido, era una locura. Yo sufría mucho de dolores de barriga, entonces yo normalmente tenía los dolores de barriga por la mañana. Entonces mi lógica, como empezaba a las 8 el cole, pensaba, vale, si hasta las 10, que he estado ya un rato en el cole, no me ha dolido la barriga, entonces significa que mi cuerpo está listo para comer y que puedo comer. Porque yo hacía asociaciones y si veía que hasta las 10 no me había dolido y que comía, después ya no me dolía. Entonces yo así es como funcionaba, a través de asociaciones. Y si solo te dejas llevar a partir de cosas que observas, que está influida por miles de factores y que a veces no está adecuado a la realidad y que incluso yo me predispongo a que eso funcione o no funcione, pues bueno, es una forma de intentar tomar el control, de intentar ganar seguridad, pero si sabes realmente cómo funciona tu cuerpo y sabes los efectos que genera lo que estás aplicando, entonces por ahí ganas también sensación de control y de seguridad y no te basas solo en experiencias previas que has hecho sin conocimiento y bueno, porque sí es verdad que a veces los mismos profesionales te decimos sí, respira, o estás en una situación súper estresante y un amigo te dice venga va, cálmate, respira. Sí, pero tú dices, ¿cómo me va a calmar a mí el respirar si estoy que me va a dar algo? Es imposible que esto me funcione. Pues ahora sabes que sí que te puede funcionar y que es una herramienta que te vas a llevar contigo, vayas donde vayas ya el resto de por vida, porque todos respiramos y todos tenemos la capacidad de poner enfoque en ese ritmo de respiración. Así que nada, ten en cuenta esto. Tus ondas cerebrales se pueden llegar a sincronizar, eso es maravilloso y tienes el poder de hacerlo a través de la respiración. Así que nada, espero que te haya servido. Este era un ejercicio, un episodio cortito, pero de algo que me parece tremendamente importante. Un besito muy grande, cuídate, chao.